4 de la tarde, 58 minutos a esta hora. Hablamos de las familias multiespecie, pero por una razón en especial. Primero explicamos, las familias multiespecie son aquellas que no solamente están conformadas por seres humanos, sino también que tienen en medio digamos, la conforman incluso mascotas. Esto es tema hoy a raíz de una acción de tutela de una pareja que se estaba separando y que disputaba precisamente la tenencia de una mascota, un proceso que llegó incluso hasta la Corte Suprema. Pues los animalitos, si hacen parte de una familia o no, y si pueden ser embargados en medio de un proceso de separación de una pareja, sobre todo esto vamos a hablar a continuación, porque tenemos no solamente un especialista, a un abogado especialista en temas de familia, sino también un caso en particular de una pareja más bien de Joana Umaña, que nos va a contar qué pasó en su caso, que también vivió pues un proceso lastimosamente de separación en el que tenían también una mascota en medio. Le damos la bienvenida entonces a Jimmy Jiménez, abogado especialista en temas de familia. Gracias por acompañarnos aquí en Caracol Ahora. Y como ya lo mencionaba, Joana Umaña, que nos va a contar su experiencia en particular. Buenas tardes, abogado. Alejandra, televidentes, muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias otra vez por esta invitación y por supuesto, vamos a hablar hoy de las familias multiespecie, de los derechos y los deberes frente a los seres sintientes. Así es, doctor Umaña, Jiménez. Hablemos también, le damos la bienvenida también a Joana Umaña. Buenas tardes, bienvenida a Caracol Ahora. Buenas tardes. Bueno, comencemos a hablar entonces, no sé, les propongo a los dos que empecemos por hablar particularmente del caso de Joana. Joana, ¿cuál es la situación que está pasando con su mascota desde el proceso de separación? Bueno, buenas tardes. Les comento. Yo pues me casé hace algún tiempo. Mi expareja digamos que me regaló una mascota, un perrito de raza Collie barbudo. Eh, pues digamos que dentro de la convivencia que aproximadamente fueron 5 o 6 años, pues la mascota, pues digamos que se convierte como en un hijo, ¿no? Pues para las personas que, digamos, no tenemos hijos y de pronto accedemos a tener una mascota, eh, pues la mascota se convierte en un hijo. En el momento en que, digamos, tu relación pues falla y hay una separación, viene, pues, digamos, el dilema de quién se va a quedar con la mascota, ¿no? Pues porque, pues, prácticamente es de los dos, ¿no? Entonces, empiezas tú a crear derechos y, eh, pues, digamos, son derechos de ambas personas de quién se va a quedar con la mascota. No hay una ley ahorita, pues, que decida quién se tiene que quedar con la mascota, pues, después de una separación, pero entonces sí llegas como a hacer acuerdos. Eh, la verdad, en mi caso, por ejemplo, pues yo soy una persona que vive sola, entonces digamos que no podía tener a mi mascota porque pues digamos que tengo un trabajo donde trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 y pues no puedo tener la mascota. Entonces decidimos que él era el que se quedaba con la mascota. Y ya entramos a acordar nosotros en qué momento pues yo puedo acceder a ver a mi mascota. Entonces sí, una vez a la semana o una vez cada 15 días. Entonces digamos que sí es un tema más que todo pues de acuerdo de voluntades. En el momento en que la persona pues digamos que puede que sea madura y lo acepte, ¿no? Porque pues digamos, conozco también casos de donde pues de pronto terminan mal y pues por decir así, se desquitan con la pareja y no puedes volver a ver a tu mascota. Entonces, digamos que en ese caso, digamos, no es el mío, pues yo sí lo he hecho, digamos, en acuerdo de voluntades con mi pareja, expareja, de decirle, como ven, déjame ver a mi mascota de pronto una vez cada 15 días o una vez cada 20 días, yo la recojo, yo la traigo, cómo es el tema de la alimentación, porque pues, digamos, convive con él, pero pues yo de pronto tengo que ayudar o no. Ahora, digamos, por ejemplo, mi mascota, lastimosamente es una mascota que está enferma, es que sufre de ataques epilépticos, entonces, ¿quién va a cubrir los gastos de los medicamentos para el perro? Entonces te das cuenta que un perro se convierte como en un hijo, ¿no? Entonces, nada, ese es el caso que actualmente pues yo vivo, en que pues mi mascota es como un hijo
que tengo que llegar a acuerdos con mi expareja para las visitas, tal cual como ocurren con los seres humanos y con los niños. Lo mismo ocurre hoy en día con los animales. Pues Joana, el caso de ella, como lo dice Joana y como lo plantea, pues por fortuna se pudo solucionar conversando la situación, pero hay otros casos en que, digamos, la separación y esa decisión se hace un poco más difícil. En esos casos, un ejemplo es el que tenemos hoy, el que nos, digamos, nos conlleva o nos lleva a tener esa conversación, es el que se plantea, en el que incluso tuvo participación la Corte Suprema de Justicia, en el que confirmó en un caso en particular un embargo, el embargo de 2 perros. Estamos hablando de Romeo y Salvador digamos, en el proceso de separación de una familia, luego de la decisión de un juzgado de familia que lo decretó como una de las medidas cautelares en medio del proceso de divorcio. En esos casos, entonces, en los que no se logra un común acuerdo, ¿cuál es el paso a seguir? O cómo lo ampara la ley o cómo se aborda desde la ley, digamos, esta situación. Doctor Jiménez. Por supuesto, Alejandra, tenemos aquí que decir muchísimas cosas. Lo primero, es perfectamente legal y es perfectamente viable dentro de un proceso judicial. Cuando yo acudo a la jurisdicción, cuando yo acudo ante un juez de la República, yo le puedo pedir al juez que ejecute unas acciones de cautela, que ejecute unas acciones preventivas que impidan que en el futuro se pudiesen vulnerar derechos o que impidan que se continúen vulnerando derechos. Cuando esta persona que está dentro de un proceso de divorcio pide el embargo y el secuestro de unas mascotas de compañía, entonces entramos en el debate complejísimo de si esas mascotas pueden ser tratadas como un bien mueble, porque básicamente lo que nos dice hoy nuestro Código Civil colombiano es que los animales son bienes muebles. Y eso empieza evidentemente a chocar contra la realidad que vivimos en los hogares colombianos, y es que los animales en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, ya no son un simple bien o no son un simple objeto que yo adquirí, no son un bien que yo adquirí, sino que se han convertido, y nuestra misma Corte también lo ha dicho en otras decisiones, son hoy los animales, y más aún los animales de compañía, seres sintientes. En general los animales son seres sintientes, pero las mascotas de compañía, por supuesto, nos dice la lógica y nos dice el sentido común que deberían tener un tratamiento diferente y un tratamiento específico para las situaciones concretas. ¿Qué ocurre en este caso? Básicamente, el demandante del proceso de divorcio pide el embargo y el secuestro de estas mascotas, y ahí empezamos a tener preguntas bien interesantes. Lo primero, esta mujer que alega defendiéndose diciendo no debe proceder, no debe prosperar el embargo y secuestro de unos animales de compañía, primero porque son seres sintientes y segundo porque van a generar la vulneración de derechos de mi hijo, que ha generado un vínculo afectivo fuerte y es básicamente, son miembros de su familia esas dos mascotas. Y el juez fundamentalmente lo que hace es una aplicación rigurosa de nuestro Código Civil y dice, no, las mascotas son animales y los animales para nuestra ley colombiana, si hacemos una interpretación exegética de la norma, es cierto, los animales para nuestra ley colombiana son bienes. Y entonces el juez ordena que sí se ejecute esa medida cautelar. Ejecutar esa medida cautelar, la lógica nos dice que está pensada para la protección de un asunto patrimonial, pero aquí en realidad no se estaría protegiendo un tema patrimonial porque además ni siquiera son animales, en ese caso concreto, no son animales de un alto costo, no son animales de una raza muy costosa o animales de cría o algo como eso, son animales de compañía realmente de una casa. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Nuestro tribunal, el tribunal termina dándole la razón a el señor y considera que sí se pueden embargar los bienes, pero el error que consideramos que se comete aquí es que se ha hecho una valoración de solamente de las reglas frente al manejo de los bienes y de si procede o no procede el embargo de bienes, en este caso animales, y tribunal dice sí, pueden embargar. Sube hasta la Corte Suprema de Justicia y nuestra Corte termina diciendo sí puede embargar, pero la realidad es que la tutela, el resultado final de la acción de tutela en este caso, no se da diciendo la Corte puede embargar o no puede embargar. La acción de tutela lo que dice es, por su subsidiariedad,
no puedo yo, Corte Suprema, decidir si prospera aquí la acción de tutela o no. Básicamente lo que termina diciendo la Corte Suprema de Justicia es: usted, señora, dentro de este proceso de divorcio, tiene otras herramientas legales para defenderse antes de venir a la acción de tutela. La acción de tutela, debemos recordar que es la última herramienta. La subsidiariedad significa que es el último elemento legal, es la última herramienta legal que yo tengo y que puedo utilizar, y justamente no tengo ningún otro elemento para defenderme. Lo que la Corte dice es: usted sí tiene un mecanismo legal para defenderse, y es hacer oposición en la diligencia de secuestro de esos animales. Y cuando usted haga oposición, exponga las razones en el incidente de por qué se opone a ese embargo y secuestro de esos animales. Depende de lo que pase allí, pues usted podría defenderse actuando por la vía de la acción de tutela. Pero lo que dice la Corte es: antes no lo puede hacer. De modo que esta tutela no prospera por un requisito legal. En realidad, dice el magistrado Haroldo Quirós, que es un punto bien importante y bien interesante para tener en cuenta aquí, y es que fundamentalmente el magistrado Haroldo Quirós, presidente hoy de nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha emitido y ha sustanciado diferentes sentencias en diferentes asuntos bien complejos y muy interesantes, es una persona de mucha innovación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Haroldo Quirós, hace un salvamento de voto. Básicamente el salvamento de voto es: yo no estoy de acuerdo o considero que esa decisión que se está tomando es equivocada o no es adecuada o correcta acorde a la ley y nuestro bloque de constitucionalidad, nuestra Constitución Política Colombiana, nuestros tratados internacionales. El magistrado Haroldo Quirós se opone a la decisión, o básicamente plantea que la decisión puede estar equivocada, y básicamente lo que dice es: hay una colisión de derechos, hay una colisión y hay un debate legal aquí frente a los derechos o las posibilidades que tienen los seres sintientes más que derechos. Hoy todavía no podríamos decir que los animales son objetos de derechos. Ahí tenemos un debate también muy de fondo, pero básicamente el magistrado dice: hay una imposibilidad de garantizar la continuidad de la calidad de vida de esos animales de compañía frente a esta situación de embargo y secuestro. Y desaprovecha la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de crear y sentar jurisprudencia frente a temas de familia multiespecie. Así que el choque y el debate es: ¿son animales, son bienes, los animales son bienes, o los animales son seres sintientes y se les debe garantizar ciertos criterios? No podríamos decir derechos, pero se debe garantizar. La lógica nos dice que sí. Hoy en nuestros hogares colombianos, la estadística dice que 60% de los hogares colombianos tenemos animales de compañía, pues tenemos que acomodar la norma a la realidad. Pero, por ejemplo, en ese caso, ya que hablamos de hacer jurisprudencia, le pregunto, particularmente en el caso de Johanna, pues ella nos contaba que ellos llegaron a un acuerdo y que ese acuerdo implicó, por ejemplo, tener en cuenta que ella trabajaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si mal no estoy, ¿cierto, Johanna? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que eso pues le impedía de alguna manera ella tener a su mascota, y por ende acordaron que lo tuviera él, pues precisamente pensando también en el bienestar de la mascota. En esos casos, digamos, ¿cuál es el paso a seguir? Es decir, cuando ya uno comienza como a tener en cuenta justamente la mascota no como un bien, o comienza a entenderlo precisamente como un ser sintiente. Alejandra, justamente lo que estás planteando es la clave de este debate. Yo tengo que decir, como abogado especialista y perito internacional en derecho de familia colombiano, tengo que decir que la primera recomendación juiciosa que debería ser un buen abogado especialista en derecho de familia, en la mayoría de los casos, hay casos en los que no se puede hacer, pero en la mayoría de los casos, la primera invitación que se le debe hacer a una pareja que está entrando en un proceso de divorcio, la primera invitación debe ser: intentemos un arreglo justo y razonable para todas las partes, donde se respeten los derechos de todos, del esposo, de la esposa, de los hijos, y por supuesto se tenga. No lo estamos escuchando, doctor Jiménez. Si
Si me escucha, tenemos problemas con su audio, no lo estamos escuchando. Hola, hola, hola. Ahora sí, Discúlpame, por favor. sí, No sé ahora si me sí. están escuchando ya. Ya lo estamos escuchando, sí, señor. Vale, vale, muchas gracias. Discúlpame, por favor. Estaba mencionando entonces que la primer sugerencia que un abogado especialista en derecho de familia debería hacer es la propuesta de buscar un arreglo. Como nos contaba Joana en el caso que ella vivió, afortunadamente lograron llegar a un arreglo voluntario en donde las dos partes deciden de manera ecuánime, de manera razonada, de manera razonable, cómo se va a manejar esa tenencia de la mascota. E incluso hemos tenido en nuestro bufete de abogados, hemos acompañado casos en donde se ha pactado custodia para la mascota. Eso no lo podríamos pactar como un documento o como una custodia que yo pueda litigar en un proceso legal, porque en Colombia no tenemos todavía ley para eso, pero las partes sí pueden crear sus propias leyes, digámoslo así, internamente, pueden crear sus propias reglas para el manejo de este tipo de asuntos, siempre y cuando, por supuesto, no vayan en contra de la normatividad legal colombiana. Es perfectamente viable hacer este tipo de acuerdos. Un proceso de divorcio, y es un llamado que hay que hacerle a nuestra sociedad colombiana, un proceso de divorcio en un juzgado, usted tiene que hacer dos procesos legales, un primer proceso de divorcio y después un proceso judicial donde va a debatir los temas de bienes. La liquidación se llama la liquidación de sociedad conyugal cuando estamos en divorcio. Y me voy a gastar en cada proceso judicial 1 o 2 años o incluso más tiempo. En un proceso de diálogo, por ejemplo, de divorcio en diálogo, yo me puedo tardar 2 o 3 meses, a veces incluso menos tiempo. De modo que es un camino definitivamente más inteligente ir en el diálogo. Y en el camino del diálogo, yo sí puedo hacer todo tipo de acuerdos, siempre y cuando no vayan en contra de la ley, que permitan el respeto absoluto y garanticen los derechos y los deberes frente a la pareja, frente a los hijos y, por supuesto, frente a las mascotas. Bueno, mire, yo quiero compartirle tanto a Joana como a doctor Jiménez algunos de los comentarios que hasta ahora nos están llegando. A través de Facebook nos comenta Mari Rodríguez Pereira. Pues aquí la prioridad es el animalito, debe quedarse con quien el animalito más quiere. Ellos son los que sufren, el humano lo supera, pero para los animalitos es terrible. Yo tengo una pincher y era de mi esposo, pero al separarnos decidimos que se quedaba conmigo porque ella no come cuando yo no estoy. Él también la ama, pero también es consciente de lo que ella sufría sin mí. Tenemos, de hecho, varios otros comentarios. Mi primo adoptó un perrito con su novia, ellos duraron 3 años, luego se separó de la novia y quedó con el perrito. Ya el perrito tiene 6 años. Yo quisiera que Joana de pronto nos sirviera un poco de ejemplo para las personas que hasta ahora nos están viendo, nos están escuchando, y es cómo... Digamos, por supuesto no vamos a entrar en detalle de cómo ocurrió su separación, si en condiciones pues más difíciles o no, pero sí cómo llegar a un acuerdo en medio de un proceso de separación cuando están hablando de precisamente de una mascota que es tan importante para los dos. Cómo, digamos, ustedes bajo qué, o más bien usted particularmente, cómo entró en ese debate, cómo entró en esa conversación, en esa discusión y en esa decisión tan importante para tomar pues esta determinación. Bueno, pues es evidente que cuando uno termina, digamos, pues una relación, pues las cosas no van a estar bien, ¿no? Pero pues digamos que tiene que uno dejar, digamos, de un lado lo que está pasando, digamos, en relación de seres humanos y venir a pensar más bien en la mascota que yo creería que toma un papel más importante. Pues yo lo considero y pues todos lo sabemos que, y la ciencia lo ha demostrado, que digamos a nivel cerebral las personas pueden ver a sus mascotas como hijos. Entonces aquí volvemos a lo mismo, es un tema donde ya no importa ya lo que pasó, ahora pensemos en quién se va a quedar con la mascota. De acuerdo al comentario que tú hacías, yo digo que no es como tal que el perrito se quede o el gatito con la persona que más quiere, sino en qué condiciones o cuál va a ser digamos, el hogar donde va a estar mejor. Por ejemplo, en mi caso, de nada servía de pronto yo decir, ven, yo la quiero más, déjamela, cuando pues igual no va a poder estar con mi mascota porque voy a estar trabajando. Entonces, pues de nada sirve tener un animalito encerrado de 8 a 5 de la tarde y llegar uno a las 5:30, pasadas 6, digamos, a darle una vuelta o algo, porque pues no son condiciones en las que debe estar un perrito, digamos, encerrado o sin una compañía.
En mi caso, que pues diría yo que es distinta a la de pues, varias personas, es que tras de que pues mi perrito no lo iba a dejar solo, es un perro que está enfermo, ¿no? Entonces sufre de ataques epilépticos. Es una persona, es un perrito donde tiene que estar, digamos, con compañía. Entonces, en este caso, pues nosotros sí decidimos que se quedara con él, pues porque de pronto él pues vive con más personas en su apartamento y digamos que París pues iba a estar mejor con él que conmigo. Entonces ya el tema es llegar y tratar de que pues todas las personas como que se pongan o se le pongan lógica a la situación y digan, bueno, ¿cómo va a estar mejor el perro si hay agua acá? ¿En qué podemos ayudarnos? O sea, te puedo, no sé, transferir o consignar, no sé, determinado dinero por la comida de la mascota, o de pronto económicamente no te puedo colaborar, pero sí la puedo tener los fines de semana. Entonces, digamos que yo creo que es más como llegar a un acuerdo, pues tomar conciencia, como madurar en ese aspecto, porque pues las relaciones se terminan, pero yo creo que un animalito, al igual que un hijo, pues es para toda la vida, pues hasta que pues fallezcan, ¿no? Claro, mire, y justamente hablando de esos acuerdos, ahora quiero ir precisamente a la minucia partiendo de este ejemplo. Si, por ejemplo, Joana y su expareja llegaron a un acuerdo de yo le voy a, no sé, a transferir, yo voy a responder por la alimentación y me voy a quedar con él los fines de semana, se debe cumplir porque lo acordaron de esa manera. ¿Qué pasa si comienzan a incumplirse, digamos, si comienza a incumplirse el acuerdo y entonces la otra persona comienza a reclamarle, mira, pero es que tú dices que me iba a pasar la comida, mira, pero, o finalmente esos fines de semana no le lleva a la mascota? Allí, ¿qué puede pasar, doctor Jiménez? Por supuesto, Alejandra, televidentes, tenemos que decir lo siguiente, la clave de todo acuerdo legal es que respete los criterios de la ley. Primero, que no vaya en contra justamente de la normatividad legal, primero. Segundo, que contenga obligaciones que sean claras, expresas y exigibles. Una obligación que es clara, expresa y exigible es una obligación que tiene fecha, que tiene modo y que tiene unas condiciones con absoluta claridad. Si yo tengo un pacto en donde establecemos que por la manutención de la mascota se va a hacer un pago, por ejemplo, mensual de una cifra concreta, que ese dinero se entregará en esta X fecha determinada, por supuesto que ese documento tendría efectos y me permitiría a mí acudir ante un juez de la República para que se obligue el cumplimiento de ese acuerdo establecido allí. La dificultad que hay aquí, en todo caso, tenemos que decirlo, es que hoy en Colombia hay un vacío legal sobre el asunto. Resulta que hoy hay un tipo penal que protege los derechos de los animales porque se ha establecido que son seres sintientes. Tenemos en Colombia ley que dice que son seres sintientes, pero cuando el juez de la República en derecho de familia se enfrenta a una situación de ¿debo embargar o no un animal de compañía? Pues imagínense en la situación que estamos. Resulta que la persona, la señora, dentro del proceso de divorcio, que inicia o que se defiende frente a la decisión judicial de ordenar el embargo y el secuestro de los bienes, pues básicamente lo que está peleando es por la unidad de su núcleo familiar y podríamos decirlo de su familia multiespecie. Pero lo que termina ocurriendo es que nuestra Corte Suprema hace solamente una valoración somera frente a los requisitos de validez del embargo y el secuestro y de si se puede embargar o no se puede embargar. Pero la gran crítica que tenemos para esta decisión, y de hecho el salvamento de votos hace referencia reiteradamente a este asunto, ya mencioné, el magistrado Arnoldo Quiroz, presidente de la Corte Suprema, hace salvamento de votos, de voto dentro de esta decisión, se opone a la decisión, básicamente dice que no está de acuerdo con la decisión, porque dice, primero, se desconocen situaciones de las garantías del bienestar animal. Si yo estoy considerando en otras leyes, en otras decisiones judiciales, que es un ser sintiente, ¿cómo yo en esta decisión estoy desconociendo todo eso y simplemente pensando en si se puede o no se puede embargar y secuestrar? Segundo, se desconocen las circunstancias especiales del núcleo familiar que tienen esos dos animalitos con su familia, con la familia en donde han vivido toda la vida. Y a mí me lleva a preguntarme qué tipo de decisiones se están tomando en una relación como esta cuando se ataca con una acción legal
y que puede generar de alguna manera el desmembramiento de una familia. En nuestro bufete de abogados hemos atendido procesos, por ejemplo, de custodia compartida de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué tiene mucha relevancia para el caso de los animales? En un caso concreto que terminamos hace poco tiempo de un proceso de divorcio, la decisión que se tomó en la compañía y el apoyo de los abogados haciendo conciliación fue finalmente que la mascota iba a ir a la casa de mamá cuando la niña iba a estar viviendo con mamá, iba a ir a la casa de papá cuando la niña iba a estar viviendo con papá. Así que se pueden hacer acuerdos, se pueden pactar de manera correcta, adecuada, respetando la ley y generando obligaciones una vez más, obligaciones que sean claras, expresas y exigibles. En todo caso, esta decisión de la Corte sí nos deja un sinsabor porque desconoce y deja por fuera y deja pendiente muchas situaciones. Familia multiespecie, qué interesante llamado que nos hace el magistrado Haroldo Quirós y le hace el llamado a la Corte Suprema de revisar el concepto de familia multiespecie y seguramente también un llamado que tenemos que hacerle a nuestro Congreso de la República para que empiece a legislar sobre la temática. Hoy 60% de los hogares colombianos tienen mascotas, tienen animales de compañía y no hay normas sobre el tema. No hay un mecanismo para prever y para evitar conflictos entre las personas por las situaciones con los animales. Los animales y el bienestar de los animales debería primar en ciertos escenarios, por supuesto, siempre y cuando no vayan en contravía de derechos de las personas, pero deberían primar y deberían tenerse en cuenta. No tiene y no hace mucho sentido, no hace ningún sentido, no tiene lógica que yo determine en alguna ley que es un ser sintiente, pero por otra parte diga que se puede embargar como un objeto cualquiera. Y eso no tiene ningún sentido. Me parece muy valioso el salvamento de voto del magistrado Haroldo Quirós y además un llamado importante a nuestro Congreso de la República, pero también a nuestra Corte Constitucional. Es muy posible que esta decisión va a ser seleccionada por la Corte Constitucional. Eso va a tomar un muy buen tiempo. El daño puede incluso causarse a la persona que que está dentro de este proceso, pues hay que acoger la recomendación también de la Corte. La clave dentro de este proceso sería oponerse dentro de la diligencia de secuestro y evidentemente en el incidente, pues atacar con todos los argumentos justamente para evitar que termine concretándose. Además que sería un daño evidente y grave para la familia y para el bienestar del niño y de la misma madre demandante o demandada dentro de este proceso. Pues bueno, sobre ese tema hay, por supuesto, mucho detalle que desglosar, que hay diferentes situaciones también y particularidades y casos y necesidades en torno a las mascotas, pero bueno, lastimosamente por tiempo debemos dejar la conversación hasta aquí, pero no sin antes agradecerle al doctor Jiménez por acompañarnos en Caracol Ahora. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Alejandra, televidentes, Jimmy Jiménez, tu abogado. Estoy aquí siempre para servir. Un gran día para todos. Y también a Joana, gracias por acompañarnos y por contarnos la historia que, bueno, por fortuna tuvo un final amable, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a esa hora vamos a hacer una pausa comercial, pero ya